Bueno, buenas tardes, compañeros. Ya pusimos la clase para que se grabara, para que el doctor cuando tenga oportunidad la vea. Vamos a empezar con el primer tema. ¿Sí me escuchó? Sí, te escucho. Ok. Vamos a empezar con el primer tema, que es anatomía respiratoria, y luego va a seguir Javi con lo que es histología. Lo juntamos porque pues va muy de la mano, hicimos una sola presentación. Bueno, primero vamos a empezar con lo que es el tórax óseo. Les dividí, o el doctor más bien me pidió que lo dividiera en lo que es tórax óseo, músculos del tórax, y ya la vía respiratoria como tal, pulmones y pues los bronquios. Bueno, la parte ósea del tórax se compone principalmente de 3 elementos, lo que es el esternón, las vértebras y las costillas. Ya hablando más a detalle de ellos, bueno, vamos a comenzar con lo que es el esternón. El esternón es definido como un hueso alargado de superior a inferior, es aplanado de anterior a posterior y está situado en lo que es la parte anterior y media del tórax. Se encuentra dirigido de forma oblicua en sentido inferior y anterior, de tal modo que pues un plano que lo prolongue de forma superior va a terminar en lo que es la tercera vértebra cervical. Bueno, este hueso se forma originalmente por varias piezas independientes que son definidas como las esternebras. Algunas de ellas pues se soldan en el curso del desarrollo, por consiguiente, en el adulto el esternón pues era considerado o comparado como la espada de un gladiador, perdón, en las primeras descripciones que se hicieron. Y pues principalmente se describe en 3 porciones, lo que es el manubrio, perdón, o mango, y lo que es el cuerpo y la apófisis gifoides, que aquí en la imagen que les puse, pues esta parte sería la cabeza, el manubrio y la apófisis gifoides. Y bueno, ya describiendo sus caras de forma más detallada, pues la cara anterior es convexa, de superior a inferior, y va a presentar crestas transversales.
También la línea de unión entre lo que es el manubrio y el cuerpo del esternón forman una arista de un ángulo saliente que anteriormente era denominado como el ángulo del esternón o ángulo de Lois. A cada lado también se van a observar, perdón, en el manubrio una cresta rugosa oblicua inferior y medial, que esta es la inserción de los músculos, del músculo, perdón, el esternocleidomastoideo. En la cara posterior, pues esta es una cara cóncava y lisa y está cruzada por crestas transversales muy semejantes a las que encontramos en la cara anterior, pero pues son mucho menos acentuadas y frecuentemente no son tan obvias en primera vista. Los bordes laterales, pues cada borde lateral tiene 7 escotaduras, que son denominadas escotaduras dorsales, que estas pues es donde se articulan los primeros 7 cartílagos costales. La primera escotadura costal se sitúa en lo que es la parte superior del borde lateral del manubrio, la segunda corresponde a la unión del manubrio con el cuerpo y ya las escotaduras costales pues se encuentran separadas entre sí por lo que son las escotaduras intercostales. Y bueno, ya pasando a lo que son las vértebras. Jessica, creo que te dejaste de escuchar. Ah, perdón, se me apagó el micrófono, no sé qué pasó. Bueno, ¿en qué me quedé? Bueno, empezando con las vértebras otra vez, me regreso para no hacerme bolas. Las vértebras, pues estas todas están compuestas por diferentes segmentos, lo que es el cuerpo vertebral, los pedículos, las láminas, la apófisis espinosa, apófisis transversas y las apófisis articulares. Estas vértebras en conjunto conforman lo que es pues la columna vertebral. La columna vertebral, como ya sabemos, pues estas se van a dividir pues en segmentos o en porciones. La columna vertebral está dividida en lo que es la porción cervical, la porción torácica y la porción lumbar. Aquí vamos a encontrar 7 vértebras en la porción cervical, 2 en la torácica y 5 en las lumbares, y luego 5 vértebras sacras y posteriormente de 3 a 5 vértebras coxígeas. Esta variación, perdón, en lo que es la porción coxígea, pues nos va a dar una variación en el número total de vértebras que encontramos en la columna, que va a variar entre 36 y 35. Bueno, hablando ya específicamente de lo que nos compete para esta clase, las vértebras torácicas, es importante saber o identificar ciertas características pues, específicas. Primero, les hice aquí una tablita. Primero vamos a hablar de lo que es el cuerpo vertebral. Bueno, el cuerpo es más grueso en relación a... es más grueso en relación al cuerpo de las vértebras de la porción cervical. Su diámetro transversal también es casi igual a lo que es el diámetro anteroposterior. Y en la parte posterior de lo que son las caras laterales, muy cerca de los pedículos, se van a observar 2 fositas costales, una más superior a la otra, que en estas pues es donde se articulan la cabeza de las costillas. Luego los pedículos, bueno, estos pedículos se implantan en la mitad superior cerca de las porciones, perdón, laterales de la cara posterior del cuerpo vertebral, y su borde inferior va a ser muchísimo más escotado que lo que es su borde superior.
Las láminas, estas es importante saber que tienen el mismo alto, bueno, su alto y su ancho son proporcionales, es decir, tienen las mismas pues medidas. Luego en la apófisis espinosa, esta pues es muy voluminosa, es larga y se va a encontrar inclinada inferior y posteriormente. Y su vértice también es unitubercular. Ya hablando de lo que son las apófisis transversas, pues estas apófisis se desprenden a cada lado de la columna ósea formando eh, un, formadas, perdón, por lo que son las apófisis articulares y están orientadas en sentido lateral y posterior, y su extremo libre va a ser mucho más ancho al a lo que es su cara anterior. Y pues va también a presentar lo que se conoce como fosa costal de la apófisis transversa, que esta va a estar muy en relación a lo que es el tubérculo de la costilla. Luego en las apófisis articulares, pues aquí estas apófisis constituyen lo que son salientes superiores e inferiores a lo que es la base de las apófisis transversas. Y la carilla articular de la apófisis articular va a estar orientada en forma posterior y lateral. Y finalmente el agujero vertebral, bueno, es muy característico ya que este es casi circular. Propiamente en la porción torácica se describen o se destacan tres vértebras que tienen características pues específicas o un poquito pues diferentes que se hacen destacar, lo que es la primera vértebra, la 10ª vértebra, la 11ª y la 12ª. En la primera vértebra, el cuerpo de esta vértebra va a ser muy similar a los cuerpos vertebrales de la región cervical, ya que en su cara superior va a tener características muy similares, los ganchos del cuerpo vertebral, pero también en las caras laterales vamos a encontrar que la fosa costal está muy circular y corresponde a lo que es pues, la superficie articular de la cabeza de la primera costilla. Luego la 10ª vértebra torácica, pues está en el cuerpo vertebral, no va a tener una fosa costal inferior. Esto también pues es muy característico. Y finalmente la 11ª y la 10ª, pues el cuerpo vertebral de cada una de estas vértebras va a presentar la fosa costal completa en sus caras laterales. Y también en las apófisis transversas se va a encontrar ausente lo que es la fosa costal. Y en la apófisis articular inferior de la 11ª vértebra, perdón, es muy similar o muy semejante a lo que son las apófisis articulares de las vértebras ya lumbares. Esto pues nos orienta a, como podemos ver, la primera tiene características un poquito más similares a lo que son las vértebras de la porción cervical, mientras que la 11ª y la 12ª pues ya a lo que son las vértebras lumbares. Luego, bueno, hablando ya de lo que son las costillas, es importante pues recordar que como ya hemos visto a lo largo de la carrera desde que llevamos anatomía, pues la caja torácica se encuentra constituida o conformada por lo que es el esternón, clavícula y pues las costillas propiamente. Las costillas, pues, son descritos como huesos planos, muy alargados, en forma de arcos aplanados, de lateral a medial, y vamos a encontrar 12 costillas de cada lado, y sus nombres, pues, van a depender, aquí no hay pierde, porque su nombre depende de, pues,
el número de costilla del que estemos hablando, es decir, la primera pues es la primera costilla, segunda, tercera, hasta llegar a la 12. También recordemos que tenemos algunas flotantes. Y bueno, las flotantes se denominan así porque no alcanzan a tocar ni el esternón ni lo que es el arco costal, y estas pues son generalmente lo que es la 11ª y la 10ª. Antes de estas tenemos lo que son las costillas falsas, que estas no se extienden hasta hasta lo que es el esternón, no articulan con el esternón, sino que llegan a lo que es el cartílago costal. Y estas son 3, pues son la 10ª, la 9ª y la 8ª. Y también vamos a tener pues lo que son ya las costillas verdaderas, que están unidas al esternón por los cartílagos costales. Y aquí pues tenemos las flotantes, las falsas y pues las verdaderas. Las costillas poseen pues características bastante peculiares que es importante describir. Por ejemplo, la dirección, pues las costillas describen lo que se menciona como una curva cóncava medial, que es irregular. Van desde la columna vertebral hacia el esternón y cada costilla se dirige al principio en forma inferior y lateral. Después va a cambiar su dirección una primera vez y se orientan hacia el inferior y anterior, y finalmente cerca de un extremo anterior se incurva y se dirige inferior, medial y anteriormente. Esto pues para rodear todo lo que son, ya si lo vemos en conjunto, pues todo lo que son los órganos vitales, ¿no? Como ya sabemos, estómago, hígado. Y esto es lo que les da pues la forma que ya conocemos. También, bueno, la longitud de las costillas va a aumentar desde la primera hasta la 7ª y va a disminuir a partir de la 7ª hacia la 12ª. Y su configuración, pues las costillas se distinguen por un cuerpo, un extremo posterior y un extremo anterior. El cuerpo va a tener lo que es una cara lateral, la cual sobresale especialmente al ángulo de la costilla, una cara medial que se excava a lo largo de todo el borde inferior y en el segmento medio de la costilla por un canal que se conoce como surco de la costilla. Y finalmente un borde superior que se acompaña de un borde inferior delgado y rugoso que va a formar el labio inferolateral. Y bueno, aquí les puse unas imágenes. Esta es una costilla vista desde una visión externa. Tenemos aquí lo que es la cabeza, el tubérculo, el ángulo y el ángulo anterior. Y aquí en una visión posterior, pues está la cabeza, el cuello y pues la cara anterior, el tubérculo y el ángulo. Básicamente es pues la misma costilla tomada desde diferente ángulo. Luego, pues vamos a entrar a lo que es ya la musculatura del tórax. Bueno, aquí vamos a definir, o vamos a empezar por definir que pues los músculos respiratorios son los encargados de llevar a cabo la parte mecánica pues de toda la ventilación que ya vimos los detalles con el doctor. Se encargan principalmente de las fases de inspiración y de expiración. Y como ya sabemos, pues estas fases pueden darse de forma pasiva o de forma forzada. Entonces, pues para entenderlo un poquito mejor o tenerlo un poquito mejor organizado, se los dividí en los músculos de la inspiración y los músculos de la expiración. En los músculos de la inspiración, bueno, primero que nada, vamos a encontrar el diafragma. Aquí les puse una imagen de lo que es el diafragma. Este es un compuesto de tejido musculotendinoso.
se va a alojar por debajo de las costillas y va a separar lo que es la cavidad torácica de la cavidad abdominal, es decir, se define o se utiliza mucho para hacer referencia a límites anatómicos. Se considera el músculo principal de la respiración, ya que se encarga de subir y bajar pues toda la pared abdominal, permitiendo que los pulmones puedan expandirse de manera correcta. Luego tenemos los músculos intercostales. Estos, su función principal pues es expandir el pecho y desplazar las costillas para que, de igual manera que el diafragma, pues permiten que los pulmones lleven a cabo la expansión para la entrada de aire. Luego tenemos lo que es bueno, de los intercostales, no les dije, existen tres, lo que es ay, se me fue la palabra. El externo, el medial y el interno. Que ahorita esto es relevante porque para la fase de expiración se utilizan principalmente los intercostales internos, mientras que para la fase de inspiración pues sí se utilizan los tres en conjunto. Luego tenemos lo que es el pectoral menor. Bueno, este músculo está trazado de las costillas 3 a las 5 a lo que son las apófisis coracoides. Y de igual manera, pues en conjunto trabajan para llevar a cabo la expansión de lo que es la caja torácica. Luego tenemos el serrato anterior. Este es un músculo que se expande desde la superficie externa de las costillas, 8 y 9, hasta lo que son las escápulas. El esternocleidomastoideo, este se extiende desde el esternón y la clavícula hasta lo que es la parte posterior de la cabeza. Los músculos supracostales o también conocidos como elevadores de las costillas, esto es un conjunto de 12 músculos que se van a extender desde lo que son las apófisis transversas hasta las costillas, inmediatamente pues por debajo de estas. El trapecio superior, este es un músculo trazado desde la parte posterior de la cabeza hasta el exterior de la clavícula. El dorsal largo se extiende desde el tramo coxisacro hasta lo que son las apófisis transversas y caras laterales de las costillas, cobrando así un papel bastante importante en la inspiración y actúan principalmente pues sí, en la expansión de la caja torácica durante la inspiración, al igual que pues la mayoría o prácticamente todos los músculos que les he mencionado. Y finalmente tenemos el subclavio, que este se describe como un músculo cilíndrico que se va a extender desde la primera costilla hasta la escápula. Todos estos 9 músculos en conjunto nos van a permitir, como ya les dije, que la caja torácica se expanda y pues que los pulmones logren jalar todo el aire. Y bueno, para los músculos de la expiración, al igual que en la inspiración, pues el diafragma juega un papel importante, principalmente cuando la fase es forzada, ya que en condiciones de reposo, pues el músculo no tiene gran relevancia, pero pues igual es importante ahí tenerlo en cuenta. Músculos propiamente de la expiración se describen estos 7, lo que es el músculo o los músculos intercostales internos, que como ya les dije ahorita, pues se describen 3 principalmente, intercostales, y aquí lo que nos interesa o el que nos interesa más es el interno, que estos pues tienen origen en lo que es el labio medial del borde inferior costal y se insertan en el borde interno de la costilla subyacente. Lo que van a hacer es que van a deprimir las costillas para pues la fase de expiración. Luego tenemos el músculo oblicuo interno. Este músculo está situado en la parte anterolateral del abdomen y va a comprimir la parte baja del pecho cuando la pelvis y la espina dorsal se encuentran fijas. Luego tenemos el oblicuo externo. Este músculo está situado en la parte anterolateral externa del abdomen, va a comprimir la parte baja del pecho y sí, trabaja pues en conjunto que el oblicuo
interno. Me hice bolas porque... Pero sí. Bueno, están aquí juntos. Este es el oblicuo externo y el oblicuo interno. Y el siguiente músculo, que es el músculo triangular del esternón, es un músculo muy pequeño. Tiene origen en lo que es la apófisis gifoides y la cara posterior del esternón y se inserta en las caras internas de los cartílagos costales. Lo que va a hacer, o su función principal, va a ser proyectar hacia abajo la primera costilla principalmente durante la fase de expiración. Luego el músculo transverso. Este músculo es un poquito más profundo que el oblicuo interno, es decir, está pues por debajo de. Se extiende desde la columna vertebral, de la columna vertebral, perdón, en lo que se conoce como línea alba, justo aquí. Y pues también va a encargarse de comprimir la parte baja del pecho. Luego el músculo piramidal. Este músculo está situado en la parte anterior inferior del abdomen, tiene origen en el pubis y se inserta también en lo que es la línea alba. Y al igual que los músculos anteriores, pues su función principal va a ser comprimir la parte baja del pecho. Y finalmente el músculo recto abdominal. Este se encuentra situado por fuera de lo que es la línea media del abdomen y está dividido por 4 intersecciones aponeuróticas, que son lo que coloquialmente se conoce como los cuadritos del abdomen. Y estas, bueno, se van a encargar también de comprimir la parte inferior del pecho cuando la pelvis y la espina dorsal están fijas. Luego vamos a ver, ay, eso se quedó blanco. Bueno, ya la vía respiratoria propiamente. Vamos a empezar por hablar de la boca. Bueno, la vía respiratoria se compone de diferentes porciones. Vamos a hablar ahorita de cada una de ellas, lo que es la boca, la nariz, la faringe, la laringe y la tráquea. Una vez que termine la tráquea, pues ya vienen lo que son los bronquiolos. Pero bueno, vamos a empezar con lo que es la boca. Ay, espérenme un poquito, déjenme, es que se me está descargando la computadora, perdón. Ya, perdón. Es que se me estaba descargando la compu. Bueno, vamos a empezar con la boca. La boca se extiende entre los labios por anterior y los pliegues palatoglosos por posterior. Está conformado por paladar duro y paladar blando, que a su vez conforman lo que se conoce como el techo de la boca. Y en la parte inferior, o lo que es el piso de la boca, se forma por la lengua, la cual es el órgano más grande pues, de esta área. También aquí vamos a encontrar pues dientes, carrillos orales y al fondo vamos a encontrar lo que es la úvula. ¿Qué es esto? Y bueno, es importante destacar que la lengua, debido a su tamaño, movilidad, inserción y demás, juega un rol bastante fundamental en el mantenimiento de lo que es pues, la permeabilidad de la vía aérea. Bueno,
Luego, hablando ya de lo que es la nariz comprende la cavidad que va desde las narinas hasta las coanas. Y las coanas pues van a dar paso a lo que es la nasofaringe, que de esa vamos a hablar ahorita. El paladar duro va a constituir el piso de la nariz, es decir, pues separa, como ya vimos ahorita, es el piso, perdón, el techo de la boca, por lo que el paladar duro separa la nariz de la boca. La cavidad nasal se encuentra dividida en dos cámaras gracias a lo que es el tabique nasal. Y las paredes laterales tienen tres proyecciones óseas que se conocen como cornetes, debajo de los cuales van a estar situadas las turbinas, que son los espacios que permiten el paso del aire. Estos cornetes son muy importantes, especialmente el inferior, ya que es por este espacio y pegado al piso de la nariz que debe pasar cualquier dispositivo o instrumento que esté utilizado con el fin de mantener o de recuperar la permeabilidad de la vía aérea. Bueno, las fosas nasales están compuestas en su techo por los huesos etmoides, esfenoides y frontal, el suelo por lo que es el hueso maxilar y el palatino, y la pared interna, pues el tabique nasal, como ya les dije, que es el que nos va a dividir y nos va a formar las dos cámaras, que contiene también lo que es el cartílago septal, y una pared externa que pues es la que corresponde a los cornetes. Hablando ya propiamente de los senos paranasales, pues bueno, estas son cavidades llenas de aire que están tapizadas por mucosa nasal, están formados por los huesos, perdón, del cráneo, que son contiguos a la nariz. Y aquí les puse un diagramita. Vamos a tener cuatro grupos de senos principalmente, lo que son los senos frontales, senos etmoidales, esfenoidales y los senos maxilares. Estos que están aquí arriba que les estoy señalando son los senos frontales. Luego los senos etmoidales los vamos a encontrar justo aquí. Aquí. Los esfenoidales, esto solo se ve en esta imagen por su localización. Y los maxilares, son los azules que están por aquí. Y bueno, ya vamos a pasar a lo que es la faringe. Este órgano es considerado el extremo superior común en los tubos respiratorio y digestivo, ya que este va a conducir tanto el aire a la laringe y los pulmones y el alimento a lo que es ya la porción esofágica. La faringe es un tubo que va a medir entre 12 y 15 centímetros de longitud. Se extiende desde la base del cráneo hasta aproximadamente la vértebra cervical número 6, donde ya pues se continúa con lo que es el esófago. Está formada por tres músculos constrictores, lo que es el superior, el medio y el inferior, que se van a superponer como capas y al contraerse pues permiten el paso del bolo alimenticio ya directamente a lo que es el esófago. La faringe se divide en tres porciones, lo que es la nasofaringe, la orofaringe y la laringofaringe. La nasofaringe es el tramo que comprende me perdí. La nasofaringe es el tramo que va a comprender entre la base del cráneo y lo que es la porción o a la altura del paladar blando. Hacia posterior está el nivel de la primera cervical y por la parte anterior se comunica con lo que es la cavidad nasal a través de las coanas, como ya les dije ahorita. Las coanas es la parte final de la nariz y ya de ahí se conecta con la faringe, principalmente pues con la porción nasofaringe. Tiene dos estructuras muy importantes, lo que es la entrada del conducto auditivo a través de la trompa de Eustaquio, que esta se va a encontrar en la pared lateral, y las adenoides, que es un grupo de tejido linfoide que está presente en la pared posterior y va involucionando con la edad.
En caso de aumento de tamaño de este tejido, se va a producir una obstrucción parcial de lo que es la vía aérea y va a dificultar el paso de tubos nasotraqueales. Por eso es muy importante tener en cuenta la presencia de las adenoides. Luego, en la porción orofaríngea, esta va desde el paladar blando hasta la punta de la epiglotis. Hacia posterior están los cuerpos 2 y 3 de las vértebras cervicales y hacia anterior se abre hacia la cavidad oral y va a tomar contacto con el tercio posterior de la lengua. En sentido lateral se encuentran las amígdalas y sus pilares. Y es importante destacar que las paredes de la orofaringe no son rígidas. Esto pues nos lleva a que se colapsan ante el desarrollo de presiones negativas o al disminuirse el tono muscular de las estructuras que lo forman. Y la última porción, que es la laringofaringe, esta constituye la porción más distal de la faringe y comprende el segmento que está entre la punta de la epiglotis y el cartílago cricoides. También algunos autores la dividen o la clasifican en dos, lo que es la laringofaringe y la hipofaringe. La laringofaringe se abre a la laringe y va entre la punta de la epiglotis y el borde superior de los cartílagos aritenoides, mientras que la hipofaringe va desde el borde superior de estos cartílagos hasta el nivel del cricoides, donde ya aquí pues inicia lo que es el esófago. Luego, ya hablando de la laringe, bueno, este es el órgano encargado de la fonación. Se encuentra tapizado por una membrana mucosa que posee epitelio estratificado escamoso no queratinizado y su esqueleto se encuentra formado por 9 cartílagos. Esta porción va entre lo que es la última porción de la faringe, es decir, la laringofaringe y la tráquea. En los adultos mide aproximadamente de 5 a 7 centímetros de longitud y se encuentra ubicada entre las cervicales 4 y 6. Un dato importante es que en las mujeres suele ser más corta que en los hombres y en los niños suele estar ubicada en una posición un poquito más alta en el cuello. Por la parte anterior se encuentra cubierta por los músculos infrayoideos y por la parte lateral está pues abrazada por lo que son los lóbulos tiroideos y la vaina carotídea. Estructuralmente, como ya les dije, pues se conforma de cartílagos, pero también de ligamentos y músculos. Y aunque no forma parte el yoides como tal, pues se los puse aquí porque es importante ya que es el encargado de darle soporte y mantener la estructura. Hablando de los cartílagos laringeos, bueno, estos son los encargados de darle un soporte estructural, perdón, y se incluyen 3 cartílagos únicos, lo que es el cartílago tiroides, el cartílago cricoides y la epiglotis. Luego 3 cartílagos que vienen en par, que son los cartílagos aritenoides, los corniculados y los cuneiformes. Y bueno, el cartílago de la tiroides es el más grande. Este se encuentra formado por 2 láminas, mide aproximadamente 3 centímetros y entre las láminas de este cartílago descansa lo que se conoce como la glotis. Luego el cartílago cricoides, este es un anillo que se ubica aproximadamente 15 milímetros por debajo de las cuerdas vocales. Y tiene un arco angosto por su parte anterior y muy ancho por su parte posterior. Luego los cartílagos aritenoides, estos tienen forma piramidal y articulan con el cricoides. En algunos casos, cuando se realizan intubaciones traumáticas, se puede producir luxación de estos cartílagos, lo que pues nos va a llevar a una urgencia médica. Es importante pues tenerlo en cuenta nosotros que estamos en formación, no olvidarnos que es una complicación que puede pasar. Y bueno, en su vértice se encuentran ubicados los cartílagos descritos como corniculados.
Y en conjunto ya estos cartílagos, los aritenoides y los corniculados, se van a encontrar incluidos en lo que se describe como el pliegue ariepiglótico, que es la prominencia que se encuentra en la parte posterior de la apertura glótica. Luego, pasando a los ligamentos, bueno, aquí se destaca lo que es la membrana cricotiroidea, que pues como su nombre nos lo dice, va entre los cartílagos tiroides y cricoides y es el punto de abordaje para muchos procedimientos como la intubación retrógrada y la cricotirotomía. Esto pues permite establecer una vía aérea de urgencia o emergencia. Y bueno, pasando a los músculos, se divide en un grupo intrínseco y un grupo extrínseco. El intrínseco, perdón, se va a insertar en la cara interna de la laringe y tiene básicamente dos funciones, abrir y cerrar la glotis, así como tensar las cuerdas bucales. Y el grupo extrínseco, pues este es el responsable de los movimientos laringeos durante la deglución. Y finalmente, ya hablando del hueso yoides, como ya les dije, pues no pertenece tal cual, pero se considera la base y el soporte de este órgano. Es un hueso que está en forma de U, sostiene la laringe a través de lo que es la membrana tiroideea y de los músculos que se insertan en la cara interna. Se encuentra en nivel de la tercera cervical y sus extremos posteriores forman lo que se describen como cuernos superiores e inferiores. Y en su concavidad, pues descansa libremente el borde superior de la epiglotis. Creo que ahorita no les mencioné en la parte de la faringe. Perdón, se me pasó. La inervación. Es importante aquí en la nasofaringe. La inervación se encuentra dada por el nervio trigémino, en la orofaringe por el nervio glosofaringeo y en la laringofaringe por lo que es el nervio vago. Y bueno, ya hablando de lo que es la tráquea, pues este es un ancho tubo que continúa a la laringe, se encuentra tapizado por mucosa y está formado por una serie de cartílagos hialinos en forma de C, los cuales se encargan de estabilizar, los cuales son estabilizados por las fibras musculares lisas y de tejido conjuntivo elástico. Este, pues como ya les dije, es la porción que va entre la laringe y ya lo que son los bronquiolos propiamente. Bueno, ya hablando de lo que son los bronquios propiamente, como ya sabemos, pues estos se dividen en, bueno, se van subdividiendo conforme va avanzando la vía aérea. Vamos a tener primero que nada lo que son los bronquios principales. Te dejaste de escuchar, Jessica.
Ya les aparece la exposición, ¿verdad? Creo que Sí, ya. Ok. Perdón, compañero, se me fue el internet. ¿Sí me escuchan? Sí. Ok. Bueno. Ahora vamos a hablar de lo que es los la parte respiratoria como tal. Ahorita estábamos haciendo énfasis o mencionando más lo que era pues la parte mecánica de la respiración. Bueno, como ya les mencioné, después de la tráquea vamos a encontrar lo que son los bronquios. La tráquea se va a bifurcar en lo que se conoce o se describe como bronquios principales, derecho e izquierdo. Estos pasan a través del hilio de su respectivo pulmón. El bronquio principal derecho es más amplio y su recorrido es más vertical que el izquierdo, por lo que la mayoría de las partículas externas pasan por él y llegan al pulmón derecho. Este es un dato importante. Después de entrar en lo que es el parénquima pulmonar, los bronquios principales se van a ramificar y dan lugar a bronquios más pequeños que conducen el aire hacia las partes pues, más distales o más lejanas del pulmón. La primera ramificación van a ser los bronquios secundarios o bronquios lobares, que este es uno para cada lóbulo pulmonar, es decir, 3 para el pulmón derecho y 2 para el izquierdo. Ahorita que veamos ya los pulmones propiamente, pues vamos a ver que el pulmón derecho tiene 3 lóbulos y el izquierdo únicamente 2. Luego de los bronquios secundarios viene la ramificación a los bronquios terciarios o segmentarios. Este pues es uno por cada segmento broncopulmonar, es decir, 10 segmentos broncopulmonares en cada pulmón, pero algunos de estos se van a fusionar principalmente en lo que es el pulmón izquierdo debido a la misma conformación anatómica. Los segmentos broncopulmonares se definen como los segmentos de los pulmones que están suplidos por un bronquio segmentario y una rama de lo que es la arteria pulmonar. Es importante saber que el bronquio segmentario va a sufrir múltiples divisiones y esto nos va a dar lugar a lo que ya se conoce como bronquiolos de conducción. Aquí, si se dan cuenta, cambia la terminología de bronquio a bronquiolo. Esto es cuando las paredes del conducto estrecho por donde pasa el aire carecen ya de un cartílago de soporte. Esta es la diferencia entre un bronquio y un bronquiolo. Luego de los bronquiolos de conducción, vamos a tener lo que son los bronquiolos terminales, que estas son las ramas más pequeñas y distales de la vía aérea de conducción, que a su vez se transforman ya en bronquiolos respiratorios, que estos van a dar lugar a los conductos alveolares para llevar a cabo ya pues el intercambio gaseoso. Los lóbulos, bueno, ya hablando, no se les cambió a ustedes la diapositiva, ¿verdad? Es que no tengo el... No, bueno, ahora sí. Ok. Bueno, ya hablando de los pulmones propiamente, como ya mencionamos ahorita, pues los pulmones poseen lóbulos. Bueno, primero que nada, los pulmones son órganos pares, son ligeros, blandos, esponjosos, son muy elásticos, tienen forma de semicono y se van a encontrar rodeados por lo que se conoce como pleura o saco pleural. Esta pleura no es más que una bolsa cerosa que está formada por 2 capas, la capa parietal y la capa visceral. La capa parietal está en contacto con lo que son las paredes de la cavidad torácica, mientras que la visceral pues va a estar adherida propiamente a lo que es el tejido pulmonar. Bueno, y ya el pulmón propiamente
Se distinguen una base, un vértice, una cara costal, una cara mediastínica, un borde anterior, un borde posterior y un borde inferior. También el ilio está formado por lo que es la arteria pulmonar, 2 venas pulmonares, los bronquios principales, arterias bronquiales, venas bronquiales, nervios y vasos linfáticos. Como podemos ver aquí, pues el pulmón derecho está conformado por 3 lóbulos principales, lo que es el superior, el medio y el inferior, mientras que el izquierdo va a tener únicamente 2 lóbulos, lo que es el lóbulo superior y el lóbulo inferior. La inervación pulmonar está dada principalmente por 2 vías, lo que es la simpática y la parasimpática. De la parte simpática se encarga, valga la redundancia, el tronco simpático, y de la parasimpática lo que son los nervios vagos. El drenaje linfático también es importante aquí, este se va a dar por lo que son los ganglios traqueobronquiales. Y bueno, es muy importante aquí también lo que se conoce como la circulación pulmonar y la circulación bronquial. La circulación pulmonar básicamente constituye la sangre que sale del ventrículo derecho, va hacia el tronco pulmonar, este llega a las 2 arterias pulmonares, que llegan a su vez a los capilares pulmonares, llegan a los pulmones, luego salen por lo que son las 4 venas pulmonares y llegan a la aurícula izquierda. Y la circulación bronquial, esta pues es un poquito más sencilla o más sintetizada. Se define o se caracteriza por lo que son las arterias bronquiales y pues las venas bronquiales. Las arterias bronquiales son una rama o son ramas pues de la arteria aorta en su porción torácica, mientras que las venas, estas drenan en las venas pulmonares o en las venas ácidos. Y bueno, ya sigue la parte de histología. Bien, continuando ahora con la histología del sistema respiratorio. Recuerda, como ya lo mencionó Jessica, está formado por 2 porciones o 2 zonas. La zona conductora, donde encontramos a la cavidad nasal, a la laringe, la tráquea, los bronquios, los bronquiolos terminales, perdón. Y la porción respiratoria, donde se encuentran ya los bronquiolos respiratorios, los conductos alveolares, los alveolos y la membrana alveolocapilar, que es donde se va a producir la hematosis. Entonces, comenzando con la cavidad nasal, recuerda que aquí vamos a distinguir 2 tipos de epitelio, el olfatorio y el epitelio respiratorio. La mucosa va a estar compuesta, bueno, su epitelio es pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado con células caliciformes. Las células caliciformes son estas que secretan el moco, acuérdate. En cuanto al epitelio olfatorio, ahí podemos distinguir en la superficie de la mucosa los núcleos de las células de soporte, los núcleos de las células olfatorias, los núcleos de las células basales, la lámina propia, las glándulas olfatorias o de Bowman y las arteriolas. Y en el epitelio respiratorio distinguimos los cilios, las células caliciformes, los conductos de estas glándulas que te mencioné anteriormente, las vénulas y el nervio olfatorio. Recuerda que aquí para el caso de la olfacción o el sentido del olfato son terminaciones nerviosas libres provenientes del nervio olfatorio. Permítame un poquito. Ya, perdón, se me estaba descargando la compu. Bien. Continuamos con la faringe. Aquí vamos a distinguir 3 capas, la mucosa, una capa fibrosa y una capa muscular. En cuanto a la mucosa, va a diferir dependiendo de la porción donde estuvimos observando. Recuerda que se divide en 3 porciones, o en 3 partes, que es la nasofaringe, la orofaringe y la hipofaringe o laringofaringe, que ya lo vimos en anatomía. La nasofaringe va a estar recubierta por un epitelio cilíndrico ciliado estratificado y en el caso de la orofaringe y laringofaringe o hipofaringe es un epitelio escamoso estratificado no queratinizado.
Después va a estar una capa fibrosa o también llamada fascia fibrobasilar y una capa muscular que va a estar compuesta por músculos constrictores y músculos elevadores. Recuerda que estos tienen funciones importantes en cuanto a ciertos procesos fisiológicos como lo es la deglución e incluso la respiración. Pasamos a la laringe. Esta va a estar situada entre la orofaringe y la tráquea. Es una estructura muy importante. Esta va a estar recubierta por un epitelio plano, estratificado, no queratinizado. Y aquí vamos a distinguir los pliegues vocales o cuerdas vocales. Estos van a tener una forma de cresta y se van a situar por encima de un ventrículo. Bueno, va a estar dividido por un ventrículo, perdón. Y por encima de este ventrículo se va a encontrar un pliegue ventricular o también conocida como cuerda falsa. En cuanto a los pliegues verdaderos, van a estar recubiertos por epitelio plano, estratificado, no queratinizado. Y aquí lo podemos ver un poquito mejor, las capas que contiene. En cuanto a sus capas, pues bueno, está el epitelio, la lámina propia, la submucosa y una capa muscular, que también es lo que nos va a ayudar a distinguir entre la cuerda bucal falsa y la verdadera. Aquí, si ya puedes ver mi cursor, está el ventrículo que te mencionaba hace un momento, que es este como huequito que se forma aquí. Y vamos a distinguir por arriba de él la cuerda vocal falsa y por debajo la cuerda vocal verdadera, que si te fijas se ve una diferencia clara porque aquí tiene una capa más gruesa y densa de músculo. Bien, pasemos entonces a la tráquea. En la tráquea también distinguimos ciertas capas, la mucosa, la lámina propia. Muy importante la lámina propia porque va a estar compuesta mayormente por elastina y la elastina es muy importante por el retroceso que permite a la tráquea al momento de la inspiración y la expiración en una respiración normal. Y tenemos la submucosa, que está compuesta por fibras elásticas y las glándulas traqueales, que son mucoserosas, pero también hay glándulas mucosas. Y por último, el cartílago, que es cartílago hialino. Este va a tener una forma de C o de herradura y la capa más externa, la adventicia. Aquí lo vemos un poquito más detallado. Está la mucosa, que es un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico ciliado con células caliciformes. Tiene una lámina propia con fibras elásticas abundantes y abundante elastina, ¿recuerda? Una submucosa que está compuesta por tejido conjuntivo. Y aquí van a estar presentes las glándulas seromucosas o mixtas de la tráquea. Después tenemos la capa de cartílago, o bueno, más bien el cartílago, que tiene esta forma que te mencionaba de herradura o de C. Es cartílago hialino y va a estar recubierto por su respectivo pericondrio. Y en la punta de estas C o de estas herraduras de cartílago van a estar unidas al músculo liso. Y por último, en la capa más externa está la adventicia, que está compuesta por un tejido conjuntivo, el cual se va a adherir a la tráquea y a las estructuras contiguas de la misma. Siguiendo con estructuras estructuras que podemos encontrar en este epitelio de la tráquea. Recuerda que es un epitelio cilíndrico, ciliado, pseudoestratificado. Hay células caliciformes, las cuales van a secretar mucina o moco sobre los cilios. Recuerda que este revestimiento sirve de protección y también para limpiar y humidificar el aire que ingresa. Otras células que podemos encontrar son las células con bordes en cepillo, que son estas que tienes por aquí. No sé si puedan ver mi cursor, pero bueno, esta es una célula en cepillo. Y luego están las células caliciformes. Recuerda que se llaman caliciformes porque es la forma que semejan un cáliz, o en copa también les llegan a decir en algunas literaturas. Están las células intermedias, que son de sostén. Las células basales, que son las células madres, estas son muy importantes porque son las que propulsan la generación de células ciliadas y también de las caliciformes, que también son muy importantes para el funcionamiento correcto de que tiene la tráquea. Y también hay células endocrinas, o también llamadas de Kulczycki, que son células neuroepiteliales colinérgicas y también tienen una función quimiorreceptora al oxígeno. Y aquí está, pues ya no tanto en dibujitos, sino ya cómo se vería realmente en un corte histológico, la lámina propia, el epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado, no se puede apreciar muy bien, pero pues ahí está el epitelio. Aquí.
Y está su lámina propia, muy importante. Un dato que se me pasó comentarte es que también a través de la lámina propia van a discurrir los vasos sanguíneos, que también van a cumplir otra de las funciones de la tráquea, que acuérdate que es calentar el aire que ingresa. Y ya en la submucosa están estas células, digo, estas glándulas mixtas, perdón, junto con otro tipo de celulares, como los que te mencioné anteriormente. Le sigue el cartílago hialino en C o en forma de herradura. Y por último, la capa fibroelástica o adventicia. Bien, ya pasando a los bronquios principales. Aquí, histológicamente, también se les va a conocer como una zona de transición porque a pesar de que en estos principales sí van a seguir teniendo estas porciones con cartílago, es donde ya se va a perder pues esta estructura del cartílago y se va a sustituir por una capa muscular densa. Aquí, a diferencia de la tráquea, el cartílago no va a estar dispuesto en una forma de C o en forma de herradura, sino que van a ser como placas irregulares a lo largo del bronquio. En cuanto a su epitelio, en estos principales también es cilíndrico ciliado pseudoestratificado. Recuerda que estos bronquios va a tener un bronquio principal cada pulmón, como ya lo mencionó Jesse anteriormente, y se va a ir dividiendo en varias ramas y así sucesivamente hasta formar este sistema como arboriforme que se le llega a llamar también. Y alrededor de este pues van a localizarse toda la porción respiratoria del pulmón. ¿Qué más te iba a comentar aquí? Bueno, pues su lámina propia tiene gran cantidad, incluso más de fibras elásticas. Y aquí, en lugar de estar separada la submucosa, como lo vimos anteriormente, que estaba separada por este cartílago hialino, aquí va a sustituirse cada vez más por una capa de músculo liso, que ya en las vías aéreas pequeñas y respiratorias va a ser más gruesa, más prominente. Y esto es lo que provoca que se pueda dar la broncoconstricción que llega a haber en ciertos procesos, ¿no? Y luego tenemos la capa submucosa, aquí vamos a encontrar todavía glándulas seromucosas y bueno, el cartílago se va a empezar a disponer en forma de placas y no como herradura. Ya pasando a los bronquiolos, recuerda, están los bronquios principales, luego siguen los bronquiolos y aquí en los bronquiolos ya se dio la transición, entonces aquí ya no va a haber estas placas de cartílago hialino, sino que ya van a estar sustituidas por una capa densa de músculo. Y aparte vamos a distinguir unas células muy importantes que son las células de clara o de la clara, también le llegan a decir. Estas van a formar ciertas lisosimas que sirven de protección y también tienen gránulos que forman precursores del factor surfactante. Aquí el epitelio ya no va a ser cilíndrico pseudoestratificado, sino que va a ser cilíndrico simple ciliado con células de clara, no va a haber cartílago y no hay glándulas. Estas son las células de la clara. Estas carecen de cilios, son estas gorditas que ves aquí. Son las células de la clara, tienen unos gránulos bastante... Ahí se me fue la palabra, perdón. Electrodensos. Y estos contienen elementos que son necesarios para producir el factor surfactante, además de secretar ciertas enzimas que ya te dije, que llegan a ser bactericidas, lisosimas, incluso hay literaturas que mencionan que secretan cloro en cierto porcentaje mínimo. Y estas células, pues bueno, son muy importantes. Ya pasando a la región respiratoria, es donde vamos a encontrar a los alvéolos. Recuerda que estos están dispuestos en forma de racimos. Y van a estar compuestos por dos tipos celulares, que son los neumocitos tipo 1 y los neumocitos tipo 2. Los tipo 1 son los que van a tener, bueno, son los que van a predominar, son los estructurales en un 90%, y los tipo 2 son los que van a formar el factor surfactante. Además de esto, van a estar, bueno, estos dos tipos celulares van a estar adheridos por una unión eh, por continuidad y también van a estar revestidos por tejido conectivo, que es un epitelio que va a estar en ambas caras del saco alveolar, que recuerda que el saco alveolar o los alvéolos están rellenos de aire. Y muy importante que en su pared va a tener unos poros alveolares
que tienen un diámetro aproximado de 10 micrómetros, lo cual va a permitir el proceso de la hematosis. Otro tipo celular muy importante que podemos encontrar aquí son los macrófagos alveolares, o también llamadas células de polvo, que bueno, pues su nombre te puedes dar una idea de su función, que es mantener estéril esta cavidad alveolar. ¿Qué más te iba a mencionar aquí? Bueno, pues tienen un diámetro aproximado de 200 micrómetros. Estos acinos esos acinos pulmonares son la principal unidad funcional del pulmón, y los lobulillos usualmente se componen de 3 a 5 acinos, que bueno, esto ya lo habíamos mencionado un poquito anteriormente en la anatomía. Este tejido conectivo que te mencioné va a estar compuesto por fibroblastos, que es bastante elástico. Encontramos los macrófagos y también otros tipos celulares inmunes, como los mastocitos, linfocitos y células plasmáticas. Y este sería como se ve en un corte histológico. Aquí vamos a ver el alveolo y los macrófagos alveolares. Recuerda que los macrófagos tienen un núcleo granuloso y grande, que son estos que están aquí. Y bien, este es un esquema de cómo van a estar dispuestos estos sacos alveolares, cómo van a discurrir entre ellos los capilares. Y gracias a la porosidad de aproximadamente 10 micrómetros que tienen las paredes alveolares, se va a dar el intercambio gaseoso. Aquí podemos observar los otros tipos celulares que lo componen. Bueno, pues van a ser los neumocitos tipo 1, tipo 2, los macrófagos alveolares y otras células de sostén que son las células septales. Aquí es como se vería en un corte histológico. Esto que te estoy diciendo, se ve un neumocito tipo 1 y se ve esta barrera alveolo-capilar. Aquí está otro ejemplo donde vamos a observar primeramente en la parte superior un bronquiolo terminal. Del bronquiolo terminal va a seguir a un bronquiolo respiratorio y luego ya el conducto alveolar, donde van a estar todos los alveolos, que son todos estos saquitos irregulares que vemos alrededor. Están el atrio, el saquio alveolar, pues como tal el alveolo. Y por último, ya había hablado Jessica un poquito acerca de esto, pero bueno, adentrando un poquito más acerca de la histología de las pleuras son muy importantes porque son las que van a proteger y conferir esta elasticidad al pulmón. Son capas de mesotelio y de tejido conectivo que van a tener abundantes fibras de colágeno y fibras elásticas. Muy importante esto para que puedan, pues, tener su función normal y permitir al pulmón realizar su función de expandirse y contraerse normalmente. Ahora, recuerda que hay dos tipos de pleura, una parietal, una visceral. La parietal está, como su nombre lo indica, en la pared, y la visceral está recubriendo o está adosada como tal al pulmón. Y si hay una diferencia entre estas dos, la pleura parietal, su tejido conectivo es mucho más grueso, más denso y más fibroso. Recuerda que esta es mucho más protectiva, es la primera antes de la visceral. Aquí se vería como está en un corte histológico. Y aquí tengo otra imagen de cómo se ve esta capa de mesotelio. Además se distingue ya, bueno, esto en el microscopio nada más, ¿verdad? El tejido conjuntivo, que está compuesto por fibras elásticas y de colágeno. Y esto sería todo por mi parte. No sé si hay dudas, preguntas o aclaraciones acerca de esto de histología. No, todo bien, todo bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Doctor, ¿bien usted cómo está? Bien, bien, bien. Oye, pues qué bueno que ya empezamos ya vamos casi anatomía, histología. Todo muy amplio, muy amplio y muy bien abarcado. Realmente anatomía y histología pues son importantes, sobre todo cuando hay cambios, cáncer y todo eso, metaplasias y todo eso. Pero para clínica, pues nomás saber por dónde los bronquios, dónde andan. Para más bien el que hace broncoscopía, sí
mete la camarita y sabe más o menos dónde está. Y o sabe muy bien dónde está. Pues, los neumólogos lo hacen muy bien. La verdad que sí, cuando hacen sus broncoscopías, yo siempre veo como parece laberinto. Se meten y a la derecha, a la izquierda, ellos saben perfectamente dónde están. Pero alguno pues sí se pierde porque no tiene experiencia. Pero para la clínica que nosotros ocupamos, pues ya sabemos que estamos en la parte superior, medio, inferior, ¿no? Algo sencillo. Muy, muy bien. No sé si tengan dudas o preguntas. Todo bien, muy bien. Estuvo muy buena la presentación. Esto pues, lo ocupamos a ver. Estuvieron con grandes. Habló de los nemocitos, de todo. No, muy bien. El de Javier y son los que dieron la clase A. ¿Sí fue así o no? Sí, Doc. Jessica Prieto y yo, Luis Sí. Javier. Anda, es que aprieto y tú, maestro. Sí, para me recuerdan, para ponerle su... Me recuerdan ahora que traiga la lista. Mañana ¿qué sigue? Me parece que sigue asma. Déjeme checar, doctor. Aquí tengo el... Sigue EPOC, bronquitis aguda y crónica. Sí. Pero íbamos a meter antes ahí a algo de las vías altas, ¿no? Sí, No, Sinusitis, creo que había laringitis. mencionado que seguía rinitis, faringitis y sinusitis y todos esos temas. Sí, para que tuviera tema alguien, tu compañera. Entonces vámonos, ya vimos anatomía, histología. Para todas las especialidades a las que vayan, todas, sin excepción, empiezan con anatomía, histología, fisiología, todas, o sea, cardiólogos van a ver la anatomía, histología, fisiología, corazón, si es neuro, cerebro, y así todas, si es gine, del aparato reproductor femenino, etcétera. Todas, si es otorrino, la anatomía, fisiología, y todo. Sin excepción, así es como empieza en una especialidad, dominando desde la anatomía, la histología, así es como, obvio cuando eres genial todo, ¿verdad? Pero tienes una idea de todo, pero no lo dominas. Mañana dejamos la de rinitis, ¿no? Rinitis, faringitis, todas esas. Y ya lo voy a... estar alternando un día de temas y un día en el hospital? Ahorita depende cómo ande de tiempo. Por ejemplo, ahorita sí ando bien atorado, porque como todavía tenemos una hora, podíamos acabar la clase y vernos en el hospital. Pero yo les aviso. De hecho, pues mañana si hay chance o el miércoles o el jueves, nos vemos en el hospital, vemos pacientes, doy un repaso y para que también ya me vayan diciendo qué día quieren el examen parcial, el primer parcial. Entonces, pero yo les aviso, ahorita sí ya de plano no, ahorita ya terminamos y mañana, eso de rinitis, faringitis, es rápido, si ando bien de tiempo, pues nos vemos ahí en el hospital después de acabar la clase. O si alguien la quiere dar presencial, no tengo ningún problema. Pero pues sí nos ahorra tiempo la virtual, la verdad. Sí. Sí, la verdad sí. Pero yo creo que antes del viernes, de que nos vamos a ver ahí en el hospital, nos vemos en el hospital. Porque quiero ya decirles más o menos, pues ya terminé yo de hecho el programa, pero ya
ponerme de acuerdo con ustedes para ver qué día quieren el examen. El primer parcial va a venir muy diferente a los que he hecho antes. 30 preguntas, no muchas. Y muy bien escogidas, eso sí. Como es mi ¿cómo se dice? Mi estilo, al estilo de, a como deben de ser, con razonamiento, pero sí viene muy cambiadito. Y de hecho, pues sí quiero verlos porque quiero hablar un poco de fisiología celular, porque también lo quiero meter en el examen. Entonces, probablemente sí, en esta semana nos veamos ahí en el salón y en el hospital. Igual como iban de blanco. Y y ya vamos a ver, a escuchar, ojalá nos toque algún paciente con asma o algo así, para que todos escuchen cómo se escucha un paciente con asma o con edema agudo de pulmón, que todos escuchen cómo se escucha un paciente con estertores, crepitantes y inundación pulmonar y todo eso, ¿verdad? Para que una vez que ves uno ya no se te olvida. Si te dicen este es edema y ya viste uno, dices no. Como cuando una vez que ves el primer infartado, ves otro y dices no, este no parece, el otro está bien pálido, diaforético. No siempre se ven así típicos, pero al menos lo más común ya lo vas diferenciando, lo más común. Ya después ya se van haciendo expertos. Entonces, si no hay preguntas o dudas, pues nos vemos mañana. Pero primero que sea la de rinitis y laringitis, todo eso, antes de entrar a EPOC. ¿Sale? Para mañana. Sale, doctor. Sale, doctor, hasta mañana. Sale hasta mañana, gracias. Ok, pues ahorita les queda una hora, aprovechenla para estudiar lo de nuestra clase, todavía son 4:30. Tienen hora y media en mi clase, que tienen libertad. Entonces aprovechen para leer, para estudiar. ¿Sale? Gracias, doctor. Gracias, doctor. Ok, buena tarde. Nos vemos mañana. Nos ponemos de acuerdo. Hasta mañana. Mañana, doctor. Sale, Hasta bye mañana. bye. Sale, doctor, hasta mañana. Bye bye, hasta mañana.